Voy a leer la semblanza del maestro Alejandro Pacheco Gómez, que bueno, pues es un querido amigo y aliado de la Comisión Nacional de Bioética y de las diferentes comisiones estatales de bioética. El maestro Alejandro Pacheco Gómez es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de Hidalgo, es maestro en Derecho por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla con la presentación de la tesis La invasión de la esfera federal por leyes locales en materia de salubridad general de la República. En el servicio público actualmente es director general de Relaciones Intersectoriales de la Secretaría de Salud e interlocutor de la Comisión de Bioética del Estado de Hidalgo ante la Comisión Nacional de Bioética. Las actividades académicas que ha realizado, bueno, pues él es catedrático de la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Hidalguense en materias de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo. Es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en las materias de derecho constitucional, derechos humanos y bioética. Coautor de capítulos de libros sobre derecho sanitario y bioderecho. Autor del libro Legitimación del acto biomédico publicado en editorial Alfil, autor de diversos artículos en revistas y también es miembro del comité científico editorial de la Mexican Journal of Medical Research y de la Mexican Bioethics Review de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues muchas gracias, maestro Alejandro Pacheco Gómez, por aceptar la invitación para formar parte de este seminario de actualización en bioética con este tema tan importante de objeción de conciencia en la práctica médica. Entonces, sin más, pues le damos el uso de la palabra al maestro Alejandro Pacheco. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Gaby, por la presentación. Eso, esos minutos que se toman ahí yo los considero mucho porque me expongo menos al público, entonces ya empezamos bien en este momento. Bien, muchas gracias. La cuestión, celebro mucho, fíjense que algo que siempre he aplaudido de la Comisión Nacional de Bioética es esta posibilidad que nos brindan de poder interactuar entre todas las comisiones. Y creo que el trabajo académico que ha desarrollado la comisión es de mucha importancia. De hecho, ahorita en este momento de la crisis sanitaria, la Comisión Nacional de Bioética no ha parado, incluso yo creo que ha sido una de las grandes instituciones gubernamentales que están impulsando la actualización y pues aprovechando estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación podemos acercar a todos en estos espacios, aunque es de manera virtual, pero creo que es como decía, una gran oportunidad de poder estar interactuando. De verdad, muchas gracias por el espacio que nos brindan a las comisiones de bioética. Bien, bueno, vamos a revisar algunos puntos de lo que es la objeción de conciencia. Vamos a ver a la luz tanto de los derechos humanos como a la luz de lo que son el bioderecho como tal. La objeción de conciencia ha sido una figura muy cuestionada en muchos aspectos porque pues no ha habido una definición quizá muy clara de cómo poderla ejercer. En nuestro país, pues prácticamente ya estaba considerado el artículo 24 constitucional un derecho fundamental, pero no fue sino hasta que en algunas leyes, en la ley de salud de Jalisco, en la ley de salud la entonces ley de salud para el Distrito Federal, que creo que ya salió publicada la nueva, en la norma oficial mexicana, la 046, en algunas disposiciones aisladas, ya se hablaba de la objeción de conciencia fundamentalmente hacia el tema de la interrupción del embarazo, pero no estaba del todo regulada esta situación. No es hasta que ya se positiviza, que vamos a ver en el artículo 10 de la Ley General de Salud, cuando empieza a tener una forma legislativa esta figura. Partiendo de la definición que nos da de conciencia el doctor Alberto Pacheco Escobedo, y bueno, un impulsor del estudio jurídico, del estudio bioético de nuestro país, bueno, nos habla de que la conciencia es un juicio de nuestro entendimiento práctico que con base a los principios precisamente de la moralidad va a juzgar a los actos humanos a la luz de la bondad o malicia del mismo acto del ser humano, ¿no? Entonces, hablamos de que la conciencia pues va a ser un parámetro de poder ir determinando qué es bueno, qué es malo,
un acto jurídico. Entonces, partimos de lo que es conciencia para ir viendo qué es en sí la objeción de conciencia. Bien. Un antecedente que se tiene en la un antecedente histórico y que bueno, pues ha sido haciendo una obra, es esta tragedia de Antígona de Sófocles, donde pues nos habla de que Antígona deja de acatar el edicto de Creonte que había dictado que no podían darle sepultura ni los ritos correspondientes al cuerpo de su hermano porque pues Polinices era enemigo de Creonte, había causado delitos, es decir, que contra la ciudad, y por lo tanto prohibía que se llevara a cabo la sepultura y que se rindieran los ritos como. Y bueno, pues Antígona deja de acatar esa disposición de Creonte y da sepultura a su hermano. Ella es condenada a pena de muerte, sin embargo se quita la vida antes de que se pueda suicida. Pero pues en la literatura se nos ha dicho, realmente este antecedente que se ha manejado tanto de la objeción de conciencia es una disputa entre el derecho y la conciencia, o fue que Antígona simplemente acató una ley de mayor jerarquía. En ese momento las leyes divinas eran parte del marco normativo que daba la conducta de las personas, y se viene el interrogante: ¿realmente fue una objeción de conciencia? ¿Realmente fue por acato a una disposición de conciencia? ¿O el no acatar la disposición del edicto de Creonte se debió a que más bien actuó ella conforme a una ley de mayor jerarquía, que era la ley divina? Entonces queda ahí en esa interrogante de si realmente la tragedia de Antígona fue una auténtica objeción de conciencia o simplemente ella estuvo dando cumplimiento a una ley que tenía mayor jerarquía que el propio edicto. Y otros antecedentes se dio pues desde que quizás fue la primera manifestación de la objeción de conciencia, la situación del servicio de las armas. Ya Napoleón, por ejemplo, había dispensado a un grupo, a los militares, de poder prestar este servicio a las armas, y las situaciones de hecho que se van dando respecto a la objeción de conciencia, bueno, pues parten del servicio militar y de la parte de la libertad religiosa, con esta premisa que se tenía que todo ciudadano debe ser soldado y todo soldado ciudadano. Entonces hubo quienes empezaron a sustraer. Varios países tienen como una conducta totalmente obligada el que se pueda llevar a cabo el servicio militar. Sin embargo, bueno, no en todos los casos la persona está dispuesta a ello, y dio pie a lo que llamamos ahora la opción de conciencia, una sustitución de ese mandato normativo para que no colisione con el aspecto de conciencia del ser humano. Sin embargo, también hubo casos, por ejemplo en España, estos puntos donde se daba la opción de conciencia con mayores requisitos que la práctica mandada por la norma. En ese momento, como no se tenía la seguridad de que se estuviera actuando de manera correcta, hubo quienes dijeron, bueno, estamos en una situación de desventaja porque ahora que nos dan la opción de conciencia, que nos instituyen lo que no podemos realizar, nos exigen más. Entonces, los tribunales pues, fueron en el sentido de que trataban de no caer en una situación de discriminación, de que ahora por darles la oportunidad de sustituir el servicio de las armas por alguna otra actividad, pudiera ser una especie de situación de discriminación. Entonces ha sido una figura muy controvertida porque, bueno, realmente cómo se puede ejercer de manera auténtica. Maestro Pacheco, disculpe que lo interrumpa, se escucha bajito, entonces no sé si pudiera hablar un poquito más fuerte o acercarse a su micrófono. Y también por ahí hay un ruido de interferencia, pero creo que eso ya es de su audio. Solamente si nos pudiera hablar un poquito más alto, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Bien, a ver si se escucha un poquito mejor. Vamos a ver. Entonces les decía, en el caso, ¿qué vamos entendiendo por esta situación de la objeción de conciencia? Vemos que la conciencia es esa posibilidad que tenemos de valorar de acuerdo a la moralidad lo que es bueno, lo que es malo, algunos antecedentes que se dieron, y vemos que es la posibilidad de que el sujeto, a valer sus creencias,
morales, religiosas o éticas frente al cumplimiento de un deber legal que deriva del derecho a la libertad, de la cual la persona ha tenido que ceder una parte para su convivencia, pero que se reserva lo referente a su espacio íntimo, es decir, el sujeto al momento de incorporarse a la sociedad y a esa sociedad organizada jurídicamente que se transforma en el Estado, tiene que ceder a cierta parte de su libertad con el fin de lograr lo que es la convivencia social. En ese sentido, cuando... ¿Sí? Perdón. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de que existe ese ceder parte de nuestra libertad para poder lograr la convivencia, el ser humano se reserva una parte también para evitar que que esa libertad pueda ser tocada por el ordenamiento jurídico. Y es sobre todo hacia el espacio interno que va teniendo la persona. No sé si se vaya escuchando ahí mejor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí, se escucha mejor. Hay una interferencia detrás, como un silbido o algo, pero bueno, sí, su voz sí se escucha mejor. A ver si hay mejora. Es que no sé a qué se le vaya no sé si ahí se sigue escuchando ese silbido. Sí. Sí. Miren, me voy a cambiar de dispositivo mejor para evitar. Podríamos decir desobediencia al derecho objetivo, es decir, a una disposición plasmada en una norma, pero no al derecho con una concepción reguladora tal cual, sino a su concepción como el derecho que está escrito en una norma. Entonces, nos sustraemos al cumplimiento de ese. Queda fuera del ámbito jurídico en el sentido de que la conciencia está precisamente en ese ámbito extranormativo, extrajurídico, donde no entra la aplicación del derecho por pertenecer al foro interno de la persona. Es, permítanme porque aquí me está apareciendo el chat y no sé si sean mensajes que tenga que leer. Creo que no. No, no, no. Entonces, Echa gracias. continuar, sí. Entonces, les digo, queda en el fuero externo del ámbito jurídico, por lo tanto, es donde viene esa situación de que si estamos obligados a actuar contra nuestra conciencia, a pesar o a lo que diga la norma jurídica, o que esa norma jurídica no se aplica precisamente a esa esfera de la conciencia como tal. Entonces tenemos dos situaciones totalmente separadas, que es un ámbito jurídico que regula el aspecto externo de la persona y el ámbito interno en el cual es ajeno a esa regulación jurídica. Entonces es otra concepción que por eso la objeción de conciencia debe de permitirse porque está en la parte interna del sujeto. Puede ser tolerada por el orden normativo y es una excepción a la norma general. Todas las normas tienen una característica que se le denomina presunción de constitucionalidad. ¿Qué significa? Que mientras una norma jurídica no sea declarada contraria a los derechos humanos, contraria a la Constitución, se entiende que es una norma que está armonizada a todo el texto legal. Y uno de los principios del derecho es que no pueda, que una norma que carece de moral es una norma vana, porque la moral constituye una fuente importante del derecho. Entonces, la bioética constituye también una de las fuentes por antonomasia tanto del derecho sanitario, de los derechos humanos, del bioderecho, porque es una forma de poder regular la conducta en este caso, del prestador de servicios de salud. Sin embargo, a pesar de que esa norma jurídica sea construida a partir de las fuentes como es la propia bioética o como es la ética de las profesiones para la salud, pudiera colisionar con esa esfera interna del sujeto. Por eso se concibe como una excepción a la norma general. Y también es un derecho que tiene carácter fundamental la objeción de conciencia. Y aquí vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede resolver esta antinomia que se presenta entre el ejercicio de dos derechos. Porque la objeción de conciencia, que generalmente va a ser ejercida por el personal de salud, es una situación que también nace de un derecho humano. No solamente el paciente tiene derechos humanos, el prestador de servicios como persona también tiene el derecho humano como tal. Y bueno, nos dice aquí Luis Recalcet en la filosofía del derecho
que no puede haber ningún supuesto requerimiento del bien común que justifique en ningún caso el atropello de la libertad de conciencia de un individuo, porque no hay ni habrá jamás ningún valor colectivo superior, ni siquiera en igual rango, al valor que tiene la conciencia de un individuo. Pues la libertad de conciencia es la manifestación de la más esencial o de lo más esencial del ser humano. Entonces, desde aquí separamos que a pesar del mandato normativo, la conciencia del individuo queda en un espacio totalmente inmune a la intromisión jurídica. De ahí que cuando la persona invoque su conciencia, puede frenar los efectos de la norma jurídica respecto a su conducta, porque son dos ámbitos normativos que tenemos, el ámbito jurídico y el ámbito ético. En el caso del ámbito ético, vamos a ver que lo incorporamos al orden jurídico para darle plena eficacia de esas normas de conducta. Si yo tengo una norma ética, no es una norma que yo pueda hacer de carácter obligatorio y por lo tanto coercitiva. Pero cuando esa norma ética la positivizo en la norma jurídica, es decir, la reconozco en la norma jurídica, dándole un valor jurídico, asentándola en la norma como tal, entonces se convierte en una norma jurídica interpretativa. Hay un ejemplo muy claro en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, donde nos habla del derecho de que la atención médica se vaya a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. ¿Ahí qué se hizo? Se dio un reconocimiento jurídico a los principios de la ética médica, de tal suerte que constituyen el marco normativo para regular la prestación de la atención médica. No se queda en un aspecto meramente potestativo, sino se convierten en reglas jurídicas y que nos van a ayudar a interpretar la licitud o ilicitud del acto biomédico. Pero ya la ética está reconocida como parte de ese marco normativo que regula las profesiones para la salud. Y finalmente estas dos disciplinas, la bioética y el derecho, van a constituir dos fuentes para poder proteger la dignidad humana, que es el fin para lo cual la bioética se constituye y para lo cual la norma jurídica va a existir. Proteger la dignidad a través de normas de conducta. Encontramos que hay dos dimensiones, una totalmente coercitiva que es el derecho, otra que es bioética que podría ser potestativa en un inicio. Sin embargo, como la conducta del personal de salud tiene que estar normada no solamente por este aspecto, sino porque las ciencias de la salud son experimentales, son evolutivas y además tienen como objeto de estudio a una persona, necesariamente estos principios bioéticos se deben de establecer como normas jurídicas interpretativas, de tal suerte que la bioética se positiviza en el derecho reconoce la importancia de la bioética, le da un valor jurídico y por lo tanto es repito, es parte del contexto normativo que va a regular la conducta del personal de salud para proteger la dignidad humana. ¿Y qué ejemplos podemos ver de esa positivización? Por ejemplo, la obtención del consentimiento informado. El respeto a la autonomía del paciente se va a concretizar mediante la obtención de ese consentimiento. La norma jurídica establece como obligatorio el consentimiento que nace de una obligación ética. Entonces lo que se hizo es darle valor jurídico a los principios éticos para transformarlo en reglas jurídicas y poder tener una eficacia en la protección de la dignidad humana. Entonces, el derecho no se trata de una disciplina que entorpezca el ejercicio de las profesiones para la salud. Desafortunadamente sí, hay disposiciones injustas, pero sobre todo hay actuación de autoridades que es una actuación muy injusta, donde fuera del contexto de la ontología de las profesiones para la salud, estamos frente a otra visión donde se trata de criminalizar todo lo que haga el personal de salud, y eso es totalmente ilícito. La dignidad humana no solo es un límite para el Estado, sino es la razón de ser. El Estado va
a crear a través del poder público normas jurídicas, a través de la función legislativa, para salvaguardar la dignidad humana, teniendo que restringir en muchos casos las libertades de la persona. Porque donde los derechos individuales son respetados, los ciudadanos tienen también el deber moral general de obedecer la ley, pero no es un deber absoluto, dado que frente a los deberes o ante los deberes que se tiene frente al Estado, también hay deberes que la persona tiene para su conciencia. Entonces es donde viene esta separación, donde el individuo, en virtud de los principios en su conciencia que tienen, puede estar no de acuerdo con el mandato legal y puede sustraerse ese cumplimiento. Y aquí, por ejemplo, vemos lo que comentábamos de la tragedia de Antígona. Si ella prefirió someterse a una ley divina que a la ley humana, pero porque en ese momento la ley divina tenía un rango superior para la generalidad. Es como si en México dijéramos, además del derecho positivo de nuestra Constitución, vamos a observar los 10 mandamientos, que es una norma suprema. Si lo tuviéramos así, es lo que ella hizo, dejar de obedecer una norma de menor jerarquía para obedecer otra de mayor. Pero cuando estamos frente a una objeción de conciencia, es porque esa norma divina o ese deber de conciencia está en una esfera diferente a la esfera jurídica. Por lo tanto, tenemos que sustraernos de ese cumplimiento como tal. Y de esa combinación de la ética o de la bioética y del derecho, surge esta disciplina del bioderecho, como una disciplina que va a salvaguardar la dignidad humana frente a los nuevos escenarios que nos van presentando las biotecnologías. Por una parte, vamos a proteger ese bien jurídico que es la intimidad del sujeto. ¿A través de qué? La expresión va a ser a través de respetar la libertad individual, la libertad de podernos abrir esa intimidad, de poderse conducir como él lo considere. ¿Por qué? Porque en aras de proteger esa libertad individual, el bioderecho tiene dos vertientes: la protección de la intimidad y la protección de la supremacía de la dignidad humana. La persona, siguiendo el pensamiento kantiano, siempre será un fin en sí mismo, nunca un medio. Entonces el bioderecho va a partir de la protección de la intimidad, que es en la esfera de la libertad individual, y de la protección de la supremacía de la dignidad humana, que ante todo va a establecer que el ser humano nunca se va a utilizar como un medio de experimentación, sino en sí mismo siempre va a ser un fin. En este sentido, la libertad es la posibilidad de escoger el bien mejor, pero actuar con una auténtica libertad para que no sea un obstáculo en su ejercicio. Es decir, para que la autonomía de la persona realmente sea una expresión de la libertad de elección, tiene que ser conforme a la razón, que haya una posibilidad de entendimiento de la conducta para que el ser humano pueda tomar una decisión libre. Entonces, tengo que la objeción de conciencia me va a permitir garantizar esa libertad de elección entre lo que dicta mi conciencia y lo que dicta el mandato legal, a la luz de la razón humana. No a la luz de criterios totalmente egoístas, sino a la luz de la razón humana, me va a permitir ejercer esa libertad de elección, para que ahora sí se garantice plenamente el ejercicio de mi autonomía, esa capacidad de autodecisión, de autolimitación conforme a la razón humana. Mi libertad de elección va a estar condicionada por la propia razón. Aquellas decisiones que en ejercicio de una libertad sean contrarias a la razón humana pudieran considerarse como un libertinaje y escapan de la tutela del orden normativo, porque estaría contrariando la esencia de la convivencia social y de la propia dignidad humana. Lo que se busca es que a través de esta libertad de elección informada, comprensible y todo, a la luz de la razón humana, pueda garantizar lo que es el ejercicio de mi autonomía. Y eso me lleva a tener una libertad jurídica como persona. El personal de salud adquiere esa libertad jurídica y se refleja mucho en lo que llamamos la libertad prescriptiva también, se relaciona con la libertad prescriptiva. El personal de salud no deja de ser persona. Sin embargo, asume una posición de garante frente al paciente en aras del derecho humano a la protección de la salud.
Cuando actúa en representación del Estado como agente estatal, está actuando en representación de ese ente que está obligado a garantizar la protección de la salud. Por lo tanto, el personal de salud se despoja en un momento dado de sus intereses personales y asume la representación del Estado. Entonces, bueno, la reunión fue para decirle básicamente a Gaby. Cuando es un personal de salud que está actuando de manera privada, coadyuva con el Estado a garantizar el derecho humano a la protección de la salud. Por lo tanto, también asume la posición de garante. En los derechos humanos hay algo que se llama la horizontalidad de los derechos humanos, que son reclamables tanto al Estado, pero también a aquellos particulares que están prestando ese servicio, que están coadyuvando al cumplimiento del derecho humano. Entonces, a los dos les es exigible esa conducta de garante. El personal de salud tiene esa posición de garante frente a los derechos humanos, pero no deja de ser persona y por lo tanto también tiene esa posibilidad, esa libertad jurídica para poder actuar. Esa libertad jurídica le va a permitir que actúe en los supuestos de que la conducta sea obligada. Si, por ejemplo, el personal de salud le obligan a obtener el consentimiento previo a algún procedimiento de alto riesgo, es una conducta obligada, por lo tanto tiene el deber de realizarla. Va a tener la posibilidad de no actuar cuando la conducta sea prohibida. Si le impiden que engañe al paciente, que le prometa falsas expectativas, él no va a cometer esa conducta, porque es una conducta prohibida. En esa posibilidad, entonces, la libertad jurídica es decir, de actuar cuando la conducta sea obligada, si no actúa se va a ser acreedor de una consecuencia jurídica, de no actuar cuando la conducta sea prohibida o de tomar su elección cuando la conducta no esté regulada. Puede actuar o no actuar. Finalmente es el ámbito de libertad que tiene el personal de salud. Pero para esto es importante que pueda determinar cuáles son las conductas a las que está obligado, cuáles son las conductas a las que está prohibido y cuáles quedan al margen del derecho, por lo tanto tiene la libertad de ejercerlas o no. Pero esto es precisamente para legitimar la actuación del personal de salud. Darle la certeza jurídica de que la libertad que le reconoce la norma no le va a obligar a cosas prohibidas, ni le va a impedir que realice cosas obligadas, ni tampoco le va a castigar por cometer conductas que no están reguladas. Las consecuencias jurídicas solamente operan para la conducta obligada y para la conducta prohibida, porque son conductas descritas en la norma. Aquellas que no están descritas en la norma es porque son intrascendentes para el derecho. Por lo tanto, no tienen una consecuencia jurídica como tal. Y eso nos va a ayudar. Si nosotros vemos que la objeción de conciencia no es una conducta obligada, ni tampoco es una conducta prohibida, sino que deja la libertad de ejercerla o no, pues no habría consecuencia jurídica por su ejercicio o por su no ejercicio, porque queda totalmente en el ámbito interno de la persona. Es quien decide si se llega a actuar o no se llega a actuar. Por lo tanto, la objeción de conciencia puede ser una forma de desobediencia a la norma, incluso decían al derecho, en el sentido de que es una negativa a cumplir un mandato jurídico cuando entra en contradicción con imperativos de consecuencia, de conciencia individual, perdón. Entonces, sí es una forma de sustraernos al cumplimiento de la norma. Pero aquí viene uno de los problemas. Tengo el cumplimiento del deber jurídico que me marca la norma y tengo la posibilidad de ejercer mi derecho. El sistema normativo me va a permitir la coexistencia de estos dos derechos y se podría presentar una aparente antinomia. Ante ello, tengo que hacerlo a la luz de los derechos humanos, del principio pro persona, que es aquel en el que mayor beneficio le brinda a la persona, y desde el punto de vista bioético, del principio de no maleficencia. ¿Qué decisión, cuando encuentro en aparente colisión la autonomía con el principio de beneficencia, tiene que prevalecer el de no maleficencia? Pero en el caso de la objeción de conciencia, si el personal de salud quiere sustraerse a una situación porque tiene el deber de cumplirlo, pero también tiene el derecho a ejercer su autonomía. Entonces, la decisión tiene que ser la que menos va a dañar al paciente. La decisión es conforme a ese principio por persona. Hace poco, en Hidalgo, tenemos pocas semanas de que se permitió la interrupción
Ya estaba la interrupción legal, porque hay algunas causas excluyentes de responsabilidad penal del aborto. Pero bueno, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, porque pues igual que en la Ciudad de México y en algunas otras entidades federativas, no será delito, sino hasta después de las 12 semanas de gestación. A partir de la 13ª semana de gestación, se considera como delito. Entonces, platicando con un notario aquí en Pachuca, decía, bueno, ya se abrió la posibilidad de que la mujer pueda acudir libremente a interrumpir su embarazo en cualquier momento, antes de las 13 semanas de gestación. Tiene ese derecho. Es más, se estableció prácticamente como un servicio de salud, porque se modifica la legislación penal para dejar sin punibilidad esa conducta, para cambiar el tipo penal, pero también se modifica la ley de salud y se le reconoce como un servicio de salud, el que va a tener acceso a los servicios de interrupción del embarazo de forma gratuita. Entonces, cuando hablamos ya de que se establece como un servicio de salud, le genera un derecho subjetivo al paciente, a la paciente, es decir, un derecho que puede ejercer. Para ejercer ese derecho, como es un derecho para esa persona, el Estado se ve obligado a darle cumplimiento a ese derecho. Entonces, ahora el Estado tiene que crear todo el escenario para que ese derecho de la paciente se pueda ejercer. Tiene que tener los establecimientos, los tratamientos para la interrupción del embarazo, que tales tratamientos incluso van a ser gratuitos. Entonces, el obligado a dar esos servicios de salud es el Estado o el agente de la salud. Y la paciente es quien, o la mujer tiene el derecho a ejercer como tal. Pero me decía este notario, el problema es que ya abrimos la posibilidad de que la mujer pueda acceder a la interrupción del embarazo, pero por otra parte se reconoce expresamente la objeción de conciencia. Entonces dice, abrimos la puerta para que la mujer solicite interrupción del embarazo, pero adelantito le ponemos otra puerta para que no pueda acceder, porque hay quienes no van a querer cumplir con esa disposición. Finalmente, porque la disposición va en el sentido de que habrá médicos, personal de enfermería, como dice expresamente el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que no van a querer realizar esas prácticas. Entonces, le abro la posibilidad para que la mujer pida un servicio de salud y a la vez le cierro la posibilidad porque permito que alguien no participe en esos actos. Entonces, es donde debemos de resolver ese conflicto que se puede presentar. Si bien ya la mujer tiene el derecho a interrumpir el embarazo, el Estado tiene la obligación de dar lo necesario para cumplir ese derecho. Y si tiene médicos objetores, deberá también tener médicos no objetores, de tal suerte que le permitan a la paciente tener la certeza de que independientemente del personal de salud, de las preferencias que tenga el personal de salud, ella va a tener acceso a ese servicio que legalmente se le está reconociendo, que es precisamente la interrupción del embarazo como tal. Entonces, vamos en ese tenor. En este sentido, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia son dos derechos subjetivos que tiene la persona y que se vinculan precisamente con esta parte del derecho a la objeción de conciencia. Nos dice, no se van a fundar en una libertad moral concreta, sino en la inmunidad excepcional de coacción por parte del Estado y de la sociedad, ya que estos no tienen derechos para imponer una determinada concepción del mundo o juicio como tal. Entonces, tenemos primero la libertad de pensamiento, es que se tiene por objeto tiene por objeto el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre va a tener sobre la visión del mundo y de la vida. Es como él lo considera. Su libertad de conciencia va a permitir tener ese juicio sobre acciones propias y, a la luz de la moralidad, sobre su actuación en consonancia con ese juicio de moralidad que va teniendo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso y cómo pienso actuar? Pero estos quedan en el ámbito interno del sujeto y es donde precisamente en la práctica médica pues tenemos que ir reconociendo que son cuestiones que se quedan en el ámbito extralegal, en donde precisamente
que estos son derechos fundamentales. Por ejemplo, está reconocido en el artículo 6 de la Constitución y está reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Son dos derechos fundamentales que, por lo tanto, la norma jurídica no me va a entorpecer realizarlos. Al contrario, me va a armonizar todo el orden jurídico para que yo los pueda concretizar. Entonces, tanto mi libertad de pensamiento como mi libertad de conciencia no se fundan en una moral concreta, sino en la inmunidad que de manera excepcional el derecho concede, porque el derecho no me puede obligar a tener una determinada concepción del mundo o un determinado juicio de conciencia. Eso queda en el foro interno de la persona. De ahí que el personal de salud tenga esa libertad de poder decidir qué hacer frente a esa norma jurídica que considera injusta o contraria a su conciencia. Por lo tanto, la libertad de conciencia, junto con la libertad de pensamiento, es el derecho subjetivo que tiene el personal de salud para poder hacer valer el mandato de su conciencia frente al mandato legal. Y la forma de poder garantizar esta libertad de conciencia es la objeción de conciencia. Este es mi ejercicio del derecho subjetivo, es decir, yo tengo la libertad de conciencia y cómo la ejerzo a través de la objeción. Entonces, este es mi derecho subjetivo, mi derecho que me reconoce la norma, y la objeción de conciencia es la forma en que tengo para ejercer precisamente el derecho subjetivo. No voy a encontrar en la Constitución el derecho a la objeción de conciencia, voy a encontrar el derecho a la libertad de conciencia en el artículo 24. Y el vehículo para hacer realidad esta libertad, para poderla ejercer, es precisamente la figura de la objeción de conciencia. ¿Cómo se configura la objeción de conciencia? El personal de salud no va a buscar modificar normas o políticas determinadas, sino solo sustraerse o la falta del cumplimiento excepcional. Es un acto individual, no es llamado a la opinión pública. El médico, el personal de salud que quiera ejercer la objeción de conciencia no debe de evitar que otros, si quieren realizar la conducta, la realicen. Es un acto personalísimo que se sustrae a poder incentivar a los demás a no obedecer. Y es reconocida jurídicamente, y vamos a ver cómo está positivizado. ¿Qué necesito para invocar la objeción de conciencia? Que realmente esté sustentado en un imperativo de la conciencia o en el caso de la ética médica. Que yo pueda ver cuál es el precepto de la ética médica, la conciencia, que me impide darle cumplimiento para que sea un auténtico ejercicio. Es de carácter individual y es a título personal. No puede ejercerse por representación, es un acto personalísimo y se va a expresar públicamente, decir que no están acordes a ello por la situación de la libertad de conciencia. Aquí, en algunos países también vio que pusieron muchos requisitos para poder emitir y invocar la objeción de conciencia, porque era un pretexto para sustraerse por otro tipo de razones. Y esto pudiéramos pensarlo en el escenario de la práctica médica, donde ahorita, por ejemplo, con la interrupción del embarazo, vamos a suponer que se viene una carga impresionante de demanda por interrupciones del embarazo, demanda de servicios, y el personal se ve rebasado. Entonces, no faltará quien diga, no, va contra mi conciencia y me sustraigo a hacerlo con tal de no cumplir con ese trabajo. Entonces, eso deja en la incertidumbre si realmente estamos ejerciendo o no una objeción de conciencia o estamos sustrayéndonos al mandato legal por situaciones totalmente diferentes. Entonces, por eso algunos países pusieron mayores medidas como la expresión por escrito, la intervención de los comités de bioética y todo para poder valorar si realmente correspondió o no a la objeción de conciencia como tal. Y Martínez Carcerrada, en el derecho español, nos dice que ahora en el ámbito sanitario la objeción de conciencia es la negativa a ejecutar o operar directo o indirectamente en la realización de prácticas médicas que están permitidas por las normas legales, pero que son contrarias a la ley moral o a la deontología o a las normas religiosas. Es decir, se niega la ejecución a determinadas prácticas de normas legales que permiten, es decir, es a una ley permisiva. Le permiten, donde le permiten a la paciente determinada conducta, el personal de salud se puede sustraer a esa práctica.
Entonces, ¿por qué? Porque sea contraria a la moral de los usos deontológicos. Y vamos a ver cómo está positivizado. Está reconocido como un derecho humano. Esta posibilidad que nos marca aquí Martínez Carcerra dice, está permitido por las normas legales la conducta a la cual nosotros no vamos a participar. Entonces, tengo en el artículo 1 y 24 de la Constitución reconocida mi libertad de convicciones éticas y de conciencia. ¿Por qué el 1? Porque finalmente es donde adopta los derechos que están reconocidos, por ejemplo, en la Convención Americana. Reconoce los derechos de la Constitución y todos los tratados internacionales de los que México se aparte. Y el 24 expresamente establece la libertad de conciencia. Entonces, está reconocido como un derecho humano. Y como preceptos que sirven como precedente y referente de estas fuentes normativas están, por ejemplo, las dictadas por la Asociación Médica Mundial, donde va emitiendo resoluciones o declaraciones que constituyen fuente del derecho sanitario y del bioderecho. Y aquí está el punto donde la legislación reconoció la objeción de conciencia y expresamente para personal médico y de enfermería y impide que se pueda ejercer la objeción de conciencia en los casos de urgencia. El ejercicio de la objeción no derivará de ningún tipo de discriminación laboral. Sin embargo, si nosotros revisamos el artículo 1 o 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ahí era contrario. Ahí decía que no se podía invocar cuestiones de conciencia para desobedecer el mandato legal. Entonces era una disposición legal que iba contra la objeción de conciencia en materia religiosa. Entonces, pues podría ser objeto de un amparo, porque diría, me impide que yo por cuestiones de convicciones éticas y religiosas me sustraiga un mandato legal. Y ahora en la Ley General de Salud sí se permite poder invocar la objeción de conciencia. Y la única excepción es el caso de urgencia. De ahí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad y ya es algo que pudiera incluso hasta parecer paradójico, porque la objeción de conciencia ya vimos que es un derecho humano, es un derecho reconocido en el artículo 24. Pero lo que decíamos, para que pueda haber una armonización entre dos derechos que aparentemente están en conflicto, se tiene que resolver a la luz de los derechos humanos. Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra este artículo 10 de la Ley General de Salud, y así contra otros artículos de leyes estatales de salud que reconocieron la objeción de conciencia, uno también con el Estado de Morelos, también la Comisión Nacional promovió esta acción, que es una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un medio de defensa de la Constitución, que cuando uno de los sujetos que están legitimados, que son órganos del poder público, pueden interponer un juicio pidiendo que esa disposición que estiman contraria a la Constitución deje de tener efectos para todos. Por ejemplo, en un juicio de amparo, quienes ganaron el amparo en su momento para el consumo lúdico de la marihuana, la sentencia solamente tenía efectos sobre ellos y solamente se les permitió a ellos. Eran efectos relativos de la sentencia del amparo. Recientemente se emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como hubo varios amparos que declararon inconstitucional para los que promovían que les restringieran el consumo de la marihuana, ahora se dijo, esa disposición es inconstitucional para todos. En la acción de inconstitucionalidad, los efectos de la sentencia son los mismos, son con efectos generales para todo. ¿Por qué? Porque no lo promueve la persona afectada, lo promueve un ente del poder público que prevé que haya una afectación a todas las personas. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerce esta acción de inconstitucionalidad diciendo que el artículo 10 bis pone en riesgo el acceso de las mujeres al servicio de salud de interrupción del embarazo, porque puede haber médicos objetores y la persona no tendría acceso a que se le interrumpa el embarazo. Entonces, ante esa situación, ¿quién le garantiza a la mujer el ejercicio de su derecho subjetivo? Porque no estaba obligado que hubiera objetores y no objetores. Entonces dice, esta disposición solamente exceptúa los casos de urgencia, pero como la interrupción voluntaria del embarazo no sería una situación de urgencia, no alcanzaría a obligar al personal de salud. Entonces dejan a la mujer
sin ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El tema de la acción de inconstitucionalidad fue que se viola el derecho a la salud, los derechos de seguridad jurídica, porque no sabemos si la mujer pueda ejercer o no un derecho que la ley le permite, a su integridad personal, a la vida, a los derechos sexuales y reproductivos, a la decisión libre, responsable e informada sobre el número de desplazamiento de los hijos, al libre desarrollo de la personalidad y obviamente pues a la supremacía constitucional, porque es una disposición que pondría en riesgo el cumplimiento del derecho humano. ¿Cuál fue el dato? Fue contra el decreto que adicionó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud y actualmente se encuentra en trámite. No ha sido resuelta esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, es lo que decíamos, que en un momento dado vemos que la objeción de conciencia como un derecho fundamental permitido para el personal de salud, pero que pudiera ser un obstáculo para el ejercicio de otros derechos. Entonces, por eso se debe llegar a una aplicación armónica para salvaguardar de ambos derechos y lesionarlos en la menor medida posible. ¿Qué límites tengo a la objeción de conciencia? Los derechos de tercero y el orden público. En la ley dice solamente en casos de urgencia, pero también el ejercicio de mi libertad no es de carácter absoluto. En un plano, como dice John Rawls, de igualdad y de justicia, el mismo esquema que tengo de libertad, a la luz del principio de igualdad y de justicia, debe ser el mismo esquema de libertad que tiene el otro. Entonces encuentro un freno en mi libertad de conciencia cuando afecto derechos de terceros o afecto lo dispuesto por la norma en cierta medida del orden público. ¿Por qué? Porque uno de los principios del derecho, dice aquí esta definición latina, el derecho tiene 3 principios: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo. Entonces, la norma jurídica va a evitar que se dañe a otro. Si en el ejercicio de mi libertad de conciencia daño a otra persona, entonces encuentro un límite a mi libertad, precisamente para salvaguardar eso. Y esa es la línea muy delgada que va a ser difícil de poder superar. Se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo de poder ver si la objeción de conciencia no invade o no afecta de manera injusta a otra persona. La objeción de conciencia en materia sanitaria es una objeción a una ley permisiva. Vamos a suponer, ahorita tenemos la ley que permite la interrupción del embarazo. Entonces, ante esa permisión de la ley, la persona puede solicitar su ejercicio, pero el personal de salud también se ve impedido que esa ley permisiva puede, ahora sí valga la expresión, permitir conductas que vayan contrarias a la conciencia. Entonces, él se puede sustraer a esa ley permisiva. Si nosotros vemos, por ejemplo, en cuestión de la eutanasia, actualmente y permite la eutanasia. Pero si nosotros hacemos un análisis de la Ley General de Salud en los derechos que tiene el paciente en fase terminal, vemos que el paciente tiene derecho a interrumpir el tratamiento activo, que pudiera darse una interpretación de una eutanasia pasiva. Dejo de atenderme y permito el avance de la enfermedad. Deliberadamente dejo de aplicar las medidas terapéuticas y permito la muerte. ¿Sería o no sería un acto de eutanasia? Aunque está expresamente prohibida en la Ley General de Salud, está esa redacción de la disposición donde podemos encontrar que diera ese permiso. Entonces, a lo mejor si el paciente tiene el permiso de interrumpir su terapia, pero dice el médico, yo no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque es una forma de un suicidio asistido, de muchas cosas, está objetando esa ley permisiva como tal. Eso se da en la práctica médica. No a un deber general, sino a la permisión que le permite, no a conductas obligadas. El aborto no es una conducta obligada, la suspensión del tratamiento por parte del paciente en fase terminal no es una conducta obligada, es una conducta potestativa, es un permiso de la ley. Si él quiere en ese ámbito de su libertad negativa, ¿qué es la libertad negativa? El que no haya obstáculos para algo, en que la ley nos da permiso para hacerlo. Entonces, si la ley me permite interrupción del embarazo porque lo permite expresamente o porque no lo castiga, pues yo puedo ejercerlo o no. Y el personal de salud también tiene ese permiso de poder actuar o no actuar. Le da permiso a la norma de poder invocar su conciencia para no actuar contra de ella.
Entonces estamos frente a dos situaciones permisivas, que es lo que nos viene a veces a dificultar el dilucidar quién de los dos es el que va a poderlo ejercer como tal. Identificar una auténtica objeción de conciencia no va a ser una tarea fácil, ya que debe estudiarse el caso particular y cuál es la pretensión actual, la pretensión auténtica del objetor, que realmente esté sustentada en convicciones personales y no como un pretexto para incumplir la norma. Entonces, aquí, a la luz de los principios y valores éticos, a la luz de los principios bioéticos, sí se tiene que hacer un análisis para poder tener ya un protocolo de actuación frente a las posibles objeciones de conciencia. De tal suerte que sepamos si el médico objetor está realmente haciéndolo como tal y contar con todo el personal objetor, porque finalmente también la otra persona tiene derecho al ejercicio de lo que la ley le está concediendo. Entonces, es doble el trabajo de quien es garante del ejercicio de esos derechos, que es la institución pública. Por una parte, garantizar el ejercicio de la persona y por otra parte, respetar también el ejercicio que tenga el personal de salud. Entonces nos encontramos en un dilema que a veces es difícil de resolver y que la única excepción como tal es precisamente la urgencia. Pero si no media urgencia, pues se tendría que respetar ese ámbito de autonomía de la persona porque es una esfera. Entonces ese es el tema donde a veces es difícil poder encontrar la solución. Eso sería de manera muy breve lo que es la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, que finalmente es una forma de garantizar la autonomía del personal de salud. Hay muchas voces en contra de la objeción de conciencia por parte del personal de salud, porque limita mucho. ¿Cuál sería el límite a la objeción de conciencia? La dignidad de la persona. Recordemos que la bioética y el derecho, y en esa conjunción que forman el bien derecho, protegerán la dignidad. Entonces, el límite para ejercer la objeción de conciencia, para invocarla, es la dignidad de la persona. Porque también corremos el riesgo, como decíamos, de causarle un daño a quien no le estamos cumpliendo con el servicio al que tiene derecho. Entonces, como garante de la protección de la salud, la institución debe de ofrecerle personal no objetor para ese tipo de servicios, lo cual se torna muchas veces difícil, porque tampoco tenemos la gran cantidad de recursos humanos como para poder tener esa posibilidad. Y es la sensibilización de quienes realmente sean objetores y cuáles son las razones fundadas para invocar su objeción. Entonces, sí se antoja como un problema de muchos dilemas el que alguien quiere invocar la objeción de conciencia. En esta situación de la pandemia, en lo personal, pensé que iba a haber quizás más manifestaciones de conciencia frente, por ejemplo, a pacientes que se negaban a la intubación. Casi no hubo en Hidalgo, no tuvimos realmente casos de pacientes que se estuvieran negando a la intubación. Tuvimos un intento de un paciente médico que se negaba a la intubación, entonces él quería dejar su voluntad anticipada para evitar que lo intubaran. Sin embargo, vino luego la reacción de los directivos del hospital, dicen, es que hay médicos que no están de acuerdo en que no se intube al paciente, porque no lo quieren dejar morir o no le quieren causar el sufrimiento. Entonces vendría el problema. Tendrían que acatar esa disposición de la voluntad anticipada o no la acatarían también en ejercicio de su autonomía como personal de salud, que sería un ejercicio de la objeción de conciencia. Sin embargo, bueno, las características no se dieron como tal los casos, pero creo que son algunos de los problemas que se podrían ir presentando recientemente. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos ver? Que la objeción de conciencia también es un derecho humano reconocido al personal de salud, pero que debe de ejercerse en plena armonía con el derecho de otros. Porque finalmente entre los derechos humanos no hay jerarquía. El derecho que va a prevalecer es el que mayor protección le brinda a la persona. Eso sería en resumen. Agradezco mucho su atención. Discúlpenme los hierros y quedo a sus órdenes para cualquier reclamo, pregunta o inquisición incluso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Pacheco Gómez.
Y bueno, pues invitamos a las personas que están aquí en el seminario a formular sus preguntas. Hay un par de comentarios en el chat. Voy a iniciar con eso. Sí, el primero es de, bueno, estos comentarios se dieron durante la ponencia. El primero es de Berta Isabel Arévalo Rivas. Menciona, las declaraciones de derechos humanos no incluyen el derecho a la objeción de conciencia. Solamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea menciona que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Y Fabiola Noelia Cortés Castillo pregunta, ¿podría instruirnos en las posibilidades legales que tiene un objetor de conciencia para, a ver, permítame, para respaldar su actividad o no actividad? Por favor. No lo escuchamos, maestro. Perdón, nuevamente la pregunta, ¿cómo es? A ver, déjeme. Fabiola nos dice, ¿podría instruirnos en las posibilidades legales que tiene un objetor de conciencia para respaldar su actividad o no actividad, por favor? Bien, bueno, entiendo la pregunta en el sentido, ¿cuál sería el sustento para que el personal de salud pueda invocar la objeción de conciencia? Primero está desde el artículo 24 de la Constitución, donde dice que se tiene libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entonces, ejerce un derecho humano. Y el artículo 10 bis de la Ley General de Salud le reconoce el derecho a ser objetor de conciencia, salvo los casos de urgencia. A pesar de que ese artículo 10 bis fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que era violatorio de los derechos ya descritos, mientras no sea declarado inconstitucional por la Corte, goza de ese principio de presunción de que es compatible con la Constitución. Entonces tiene plena vigencia ese artículo. Entonces, el médico que quisiera ser objetor de conciencia solamente expresará cuáles son las razones por las cuales no asume el mandato legal, en ejercicio de su libertad de conciencia, reconocidos en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Incluso en el caso de las interrupciones del embarazo, se puede ir también hasta la norma 046, donde permite que los médicos que participen en los procedimientos de interrupción del embarazo pueden ser objetores de conciencia. Ahí el tema álgido fue que, qué tal si todos son objetores de conciencia, cómo le garantizan ese uso. Pero si entendí la pregunta sería, ¿es el sustento normativo para poder ser objetores de conciencia? Y respecto al otro comentario, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, por ejemplo, si el artículo 6 establece que en el servicio militar, en los países donde se admite la exención por razones de conciencia, el servicio nacional que establezca en el lugar de que lo sea, si hay un reconocimiento, quizá no expreso para cuestiones sanitarias, pero si hay un reconocimiento de la libertad de conciencia, precisamente como una fuente externa de los derechos humanos. Sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de nuestro compañero Hugo Enrique Lagunes de Aguascalientes. Gracias, maestro Pacheco, por su conferencia. El tema es interesante. Mi pregunta sería, en la práctica médica, ¿cómo se resolvería la diferencia entre la objeción de conciencia del médico y la del paciente? ¿A cuál se le da prioridad? ¿Al médico o al paciente? Esto en el contexto de un paciente testigo de Jehová, donde por una parte un médico podría tener objeción de conciencia al no dejar morir al paciente debido a que no acepta la transfusión, y el paciente, permíteme, y el paciente, a ver, otra vez, ¿a cuál se da prioridad? ¿Al médico o al paciente? Esto en un contexto donde el paciente testigo de Jehová, donde por una parte un médico podría tener objeción de conciencia al no dejar morir al paciente debido a que no acepta la transfusión, y del paciente testigo de Jehová al no desear la transfusión. ¿Qué implicaciones esto tendría? Bien, muchas gracias. Bien, Hugo, bueno, primero siempre ando metiendo a las conferencias que nos hace el favor de invitarnos, entonces a ver si nos mandas un calendario de todas las que estamos entrando. Pero bien, aquí habría que ver, bueno, el médico sería el objetor de conciencia si él no aceptara aplicar una transfusión, más bien. Si el médico, vamos, en el primer escenario, si el paciente se niega a la transfusión, el médico puede decir, me niego a esa disposición del paciente y lo transfundo de manera obligada.
Habría que analizar primero la pertinencia de la indicación del tratamiento, que esté plenamente justificado el tratamiento, que realmente cumpla con los requisitos de necesario, de idóneo, de preferencia. ¿Para qué? Para que esté justificado el riesgo que implica la transfusión. Si está totalmente justificada la indicación del tratamiento, el médico puede decir, me sustraigo a la petición del paciente de no transfundir porque está en peligro grave la vida. Puede hacerlo. Sin embargo, si les comento que los criterios que se han dado en los últimos años por los órganos garantes de estos derechos y por los tribunales son en el sentido de respetar la autonomía de la persona, permitirle la no transfusión. Sin embargo, ha sido muy enfático que en el caso de menores de edad incapaces sí se pueda transfundir aún en contra de la voluntad de los representantes. Entonces, aquí sugeriría primero hacer un examen exhaustivo de la necesidad de la medida terapéutica para poder correr el riesgo de aplicar la transfusión. Porque si se llega a presentar un efecto posttransfusional y no estaba justificado, sí le va a generar una responsabilidad extracontractual, una responsabilidad civil. Ese sería un punto que habría que tomar en cuenta. Ahora, el paciente no sería un tanto objetor porque no habría un mandato legal para que lo transfundan. Sería más bien el conflicto entre la autonomía del paciente a negarse a la transfusión y el principio de beneficencia del médico para aplicar la transfusión. Yo ahí sugiero que en el conflicto de esos dos principios, la solución fuera la que menos daño le causa al paciente, la no maleficencia. ¿Cuál es la que menos? La transfusión. Se puede transfundir siempre y cuando esté plenamente justificada la transfusión. Porque si no está justificada y le genera un riesgo, le van a atribuir la responsabilidad. Si está justificada y se presenta la reacción posttransfusional, es parte del riesgo permitido. Recordemos que el médico no está obligado a los resultados, sino a los medios. Pero sí, dentro de las obligaciones de medios está que la indicación médica sea correcta, es hacer lo correcto, y que la ejecución de la indicación médica sea hacerlo correctamente, que es el contenido de la Lex Artis. Entonces, sería analizar la pertinencia de la indicación, de la medida terapéutica, y creo que sí se podría imponer de manera forzada la transfusión. ¿Cuándo un paciente podría ser objetor de conciencia? En el caso de las vacunas obligatorias. Si por mandato de norma tuviera que vacunarse y se quiere sustraer esa parte, bueno, ahora sí sería el objetor de conciencia. El paciente no tanto es el que se sitúa como objetor de conciencia, sino generalmente el que se sitúa como objetor de conciencia es el propio médico como tal. Muchas gracias. El doctor Enrique de Donville de Oaxaca. Muy buenos días, muchas gracias por sus conocimientos, por el trabajo que ha desempeñado hoy. Yo tengo una serie de inquietudes y dudas que espero me ayude usted a resolver con los dilemas actuales. Tenemos un grupo de gentes que por circunstancias de hoy, la primera pregunta es, la objeción de conciencia se basa en creencias personales. Eso es lo que yo creo, usted me lo ratifica o me lo niega. Y después, viviendo una circunstancia como la que estamos viviendo de epidemia, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer, aparte del respeto que ya hemos mencionado, con los objetores de recibir la vacuna? Y estamos hablando de un mal general, no estamos hablando de una circunstancia de orden individual. A ver si tiene usted la gentileza de aclararme estas dudas, porque pues realmente sí está difícil. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues más que aclararlas, yo creo que va a ser un espacio para poderlas hacer más grandes, ¿no? Porque sí es un tema bastante delicado y bastante controvertido.
esta situación de la emergencia sanitaria que vivimos nos lleva a un bien que es la salud pública. Debemos de proteger la salud pública como tal. Y hay un derecho a la protección de la salud pública. Decía el doctor Pablo Curi Morales que también es una dimensión de la protección de la salud, no solamente la salud individual, sino la salud pública. Y dice, en aquellos casos en que el riesgo afecte solamente de manera individual, por la posición del Estado es meramente informativa y tratar de persuadir al sujeto a que siga los estilos saludables, etcétera, etcétera, porque el riesgo se limita a su persona. Cuando el riesgo es hacia un grupo, entonces ya podemos ejercer medidas coercitivas. Pero cuando el riesgo sale del control total, incluso de las instituciones del Estado, entonces tenemos que poner medidas totalmente restrictivas y obligatorias para la persona. El establecer como obligatoria la vacuna sería en el sentido de que lograra o garantizara una protección a toda la salud. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nuestras autoridades de salud federal no han clarificado en la información cuáles son realmente los efectos de la vacuna para que la persona pueda tener una información completa. Es cierto, hay personas que más que por ser objetores de conciencia, por situaciones ajenas a eso, no quieren vacunarse. Están, si no es de carácter obligatorio actualmente, están en esa situación. ¿Qué es lo que nos ha pasado a lo mejor con una falta de, diría Cantinflas, una falta de desinformación, con esa falta de información que tenemos? Que el hecho de que yo me vacune me protege prácticamente a mí, porque tengo menos posibilidades de enfermarme gravemente, pero sigo siendo un vehículo para infectar a los demás. Entonces, la vacuna no protegería en ese sentido los contagios, me protegería a mí. Pero ¿qué sí protege? El que haya menos enfermos graves y por lo tanto haya más disponibilidad de insumos y más disponibilidad hospitalaria. Eso sí se puede decir. Sabes que entre menos enfermos tenga, menos hospitales ocupo. ¿Ah? Van a ser enfermos menos graves, voy a tener una mejor capacidad de respuesta. Pero yo creo que ha sido parte de la falta de información que nos deben de dar las autoridades federales. Necesito decir, a ver, los efectos de la vacuna son estos, para tratar de persuadir al individuo a que se vacune, porque sí, es un grave problema. Ahorita hemos visto las muertes que se han presentado, pues hay tanto vacunados como no vacunados, o vacunados con una sola dosis nada más. Y viene el arrepentimiento de que por qué no me vacuné, hubiera impedido la enfermedad grave, ¿no? Entonces, sí estimo que hasta ahorita no se han dado acciones legales al respecto, pero sí sería interesante ver el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, sobre todo cuando tienen una visión muy garantista de proteger la autonomía, sí, pero aquí se está protegiendo la salud colectiva, no en el sentido de evitar los contagios, pero sí de poder garantizar mayor disponibilidad de recursos. ¿Por qué? Porque se saturan las unidades hospitalarias y al rato va a haber personas que vimos en otras latitudes que por no llegar a tiempo no tenían lugar en el hospital y fallecían por falta de oportunidad de atención médica. Entonces, eso yo creo que es lo que nos tienen que informar mucho. ¿Cuáles son los reales efectos y cómo pudiera llegar a esa parte de beneficio hacia la salud pública? No sé si por ahí más o menos pude haber abundado más en la duda, doctor. Me parece que su exposición me ayuda y realmente lo que no tenemos es un exceso de dinero para atender a todos los que se enferman. En eso, pues no hay manera. Pero yo estoy pensando porque hay grupos por antonomasia, hablemos mundial, no nos refiramos exclusivamente a nuestro país, que por antonomasia deciden, ¿sí?, con una noticia que no es cierta, que todas las vacunas producen autismo, por ejemplo. Y esto, ahí influyen una serie de factores. Primero, nosotros estamos difundiendo noticias que no son ciertas. De alguna manera,
¿sí? Por ejemplo, con el dióxido de cloro, con la ivermectina. Todo mundo quiere dar sus consejos y sus tratamientos. Yo veo grave el que no se medite antes de hablar. Y eso me refiero desde el uso del cubrebocas hasta recomendar por teléfono, nosotros los médicos, algún tipo de medicamento. Entonces, la bioética me está chocando con las ideas generales y con la voluntad de algunas personas que yo no sé si están o no están bien informadas. Entonces, la objeción de conciencia, en este caso para mí, es aceptar una realidad de desinformación. Y eso, pues, ¿cómo lo podemos remediar? Porque pues se nos acaban las ideas y los días siguen y los picos siguen y las muertes siguen y el no uso el cubrebocas sigue y no me vacuno y sí me vacuno, sí me interno, sí contagio, no contagio, en fin. Estamos viviendo una circunstancia de orden especial. Incluso demos gracias, por un lado, que tenemos este tipo de conferencias y este tipo de interlocución con gentes expertos como usted, que nos permiten solucionar algunos de nuestros problemas para tomar definiciones. Y disculpe el comentario y muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la reflexión. Y sí, es un tema que tenemos que ver. Y yo creo que aquí uno de los puntos es, insisto, es la parte de la información. Yo creo que el precio que tenemos que pagar por las nuevas tecnologías de información y comunicación es eso. Y de la libertad de expresión que tenemos es eso también, ¿no? De que pues ahora se puede difundir cualquier tipo de información, muchas veces falsa, inexacta, totalmente de acuerdo. Y creo que sí deberíamos de tener una campaña de mayor información. ¿Qué sucede? Que ahí aplica un principio del derecho, ¿no? La borra no era arisca, sino le encierran a palos. Ya no creen en las instituciones. Si lo dice una institución pública, ya de entrada es 80% de duda, aunque diga la verdad, ¿no? Pero esa incertidumbre, más bien ese escepticismo social que se ha dado, pues nos lleva a que se genere una serie de teorías y de información que lejos de ayudar, pues nos están entorpeciendo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta de Berta Isabel Arévalo Rivas. ¿Puede utilizarse una metodología de análisis para establecer el límite al libre ejercicio de la autonomía ante los casos de posible objeción de conciencia? ¿Y cuál sería? ¿Cuál recomendaría? Yo aquí recomendaría que, bueno, si se va a hacer el análisis de poder ejercer la autonomía por parte del personal de salud, tendría que clarificarse primero cuál es el riesgo en que la inacción del personal de salud pone al paciente. Yo creo que primero partiríamos de cuál es el estado de salud del paciente y cuál es el riesgo que impactaría por la inactividad del personal de salud. ¿Para qué? Para que podamos ver cuál es el límite a ese ejercicio de la autonomía. El límite es no causar daño al otro. Entonces, la ley nos habla solamente de casos de urgencia, lo cual también nos deja en una situación muy extrema porque, el ejemplo nuevamente, la parte de la interrupción del embarazo no va a haber urgencia, pero pues le dejamos sin derecho. Tenemos tantos casos que ha habido sobre interrupciones del embarazo donde no se permite el acceso a ese servicio de salud. Entonces yo creo que sí podría haber, poder valorar el impacto que tiene la inactividad del personal de salud frente al paciente para poder medir el daño. Yo creo que de ahí podríamos partir. Y aquí sí, pues el comercial, ¿no? De a los comités hospitalarios de bioética, yo creo que es un punto que se podría poner en mucha actividad, haciendo, pues viendo el análisis
de poder llegar a ver si realmente es un ejercicio auténtico de la objeción de conciencia. Yo considero que sería primero medir el impacto y el riesgo que tiene en la salud del paciente el no actuar por parte del personal de salud. Gracias. El maestro Arturo Alfaro, Palma de Quintana Roo. Hola, buenas tardes ya. Pues en principio, muchas gracias, maestro Pacheco, por su diserto, que es muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es de orden estrictamente jurídico y otra es de orden conceptual. Ojalá usted pudiera ayudarme a explorar mis ideas. La primera, la de orden jurídico, que esta es muy rápida. En el estado de Quintana Roo, por ejemplo, existe una antinomia clara. El Código Penal del Estado es muy claro en su condena al aborto y ratifica ahí todas las condiciones por las cuales pudiera ser accesible y que son las conocidas en la generalidad del país, pero ahí termina el tema. Tiene un candado muy interesante. El Código Penal del Estado dice que debe de mediar un aviso al Ministerio Público. Hay la norma 044, creo, es la que dice que basta con que el usuario genere la necesidad y en los términos establecidos de tiempo se proceda de inmediato en un término de confianza de que pudiera esto ser pues de esta manera utilizado. Es decir, si no le aviso al Ministerio Público, para el Estado estoy cometiendo un delito. Si le aviso al Ministerio Público, posiblemente estoy incumpliendo con una norma de carácter nacional. Los objetores de conciencia, al menos los amigos que tenemos dentro del área médica, yo soy médico de profesión, hago ejercicio educativo desde algunos años, todos dicen que, bueno, prefieren ser objetores de conciencia a fin de no cometer un delito y poner en riesgo no solamente su patrimonio, sino también su prestigio, porque lastimosamente los médicos somos los únicos profesionales que son juzgados por de cuatro formas, ¿no? La penal, la administrativa, el juicio mediático y la económica. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al Código Penal o le hacemos caso a la norma? Sí, doctor, Esa es la pregunta jurídica. La conceptual, que va a ser un poquito más compleja, ahorita la platicamos. No me espante, doctor, sí, con la primera tuve, pero bueno. Sí, la primera es un caso similar que vivimos en Hidalgo. Efectivamente, la norma 046 vino a abrir totalmente la posibilidad de la interrupción del embarazo en virtud del principio de buena fe y nos remite a la Ley General de Víctimas. Dice, a ver, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, el principio de buena fe, basta que la mujer se presente a manifestar que hubo una violación sin necesidad de acreditar nada y se interrumpe el embarazo. Sin embargo, existe la conducta descrita en el Código Penal que para que pueda operar la causa excluyente o causa de justificación por violación, tiene que mediar la denuncia con tantos días de anticipación, bla, 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 y la autorización ya sea del Ministerio Público o del juez. En lo particular, yo había estimado, cuando tenemos ese problema aquí, que teníamos que atenernos al Código Penal por ser la norma particular en materia de delitos. Sin embargo, los grupos que estaban a favor de la interrupción del embarazo decían que no, que se ejercía por el principio precisamente pro persona y por la protección de los derechos humanos, que prevalecía lo que decía la norma oficial mexicana, porque es más particular que el Código Penal. Si nosotros vamos a una jerarquía de normas, la norma oficial mexicana está por debajo del Código Penal. La Ley General de Víctimas sí podríamos decir que está
A pesar de que la Corte ha dicho que las leyes están en el mismo rango, yo podría decir que la Ley General de Víctimas, como es de aplicación nacional y deriva de un precepto constitucional, pudiera sí estar por encima del Código Penal, pero la Ley General de Víctimas no me excluía la obligación de recabar los datos o investigar casos de violación, sino es la norma oficial mexicana. Yo en lo particular estimo que lo procedente es la reforma al Código Penal para evitar poner en riesgo al personal de salud. Mientras siga vigente el Código Penal, tendría que apegarse al Código Penal, porque el Ministerio Público va a ejercer la acción por la situación de la comisión de una conducta plasmada en el Código Penal y que es irrelevante para ellos la de la norma oficial mexicana. Ese es mi criterio, y aquí afortunadamente en Hidalgo, bueno, pues se quitó ese problema al reformarse el Código Maestra Penal. Gabriela, usted tiene hoy un tema terrible de por favor, redireccionarnos esta respuesta, porque a nivel nacional la Secretaría está obligando y está contratando médicos específicamente para esto y están violentando la ley de algunos estados y están poniendo en un grave riesgo la licencia profesional, el ejercicio y el prestigio de muchos médicos. Esto tendría que ser producto de una jurisprudencia en los diputados para modificar la ley a fin de que una posible vinculación entre la norma 046 y el Código de Defensa y el Código Penal del Estado. Muchísimas gracias, maestro. Ahora va la otra, que esta sí es, yo le pido por favor que la tome con una visión muy, muy, muy amplia de que es una pregunta, no es una agresión. Y esto ha sido producto de muchas prácticas, porque además es parte de mi trabajo en el hospital. Y la narré así: el positivismo jurídico, es decir, el derecho, se ha adjudicado en los últimos tiempos la potestad sobre la vida y sobre la muerte. Y se la ha adjudicado en la medida en la que pretende que una serie de normas y reglamentos definan quién vive y quién muere. Esto ya se hizo común, pero ahora, en un exceso de esta facultad concedida de manera subterránea por la sociedad, ahora tampoco permite o quiere permitir que la gente disponga del único bien que le es en realidad propio, que es su vida. Y estoy hablando precisamente de la eutanasia, de la muerte médicamente asistida, de la no médicamente asistida, de todos estos términos que al fin del día conllevan solamente el deseo de la persona de terminar con su existencia porque considera que es el momento de hacerlo, ¿no? Por condiciones físicas, mentales, las que usted guste y mande. Pero la única propiedad real que el ser humano tiene es su vida. Todo lo demás es prestado. Y entonces, pudiéramos decir que el derecho en México se está adjudicando capacidades casi deicas, ¿no? Porque los religiosos, por ejemplo, dicen que solamente Dios tiene potestad sobre la vida y la muerte, pero ahora resulta que en nuestro país no solamente es Dios, sino también el derecho. Y peor aún, un derecho que está instalado, a mi juicio y percepción, en manos de gente que no tiene, diría Escota, ni la calidad, ni la preparación, ni el juicio moral, ni el raciocinio suficiente para determinar cuáles son las leyes de vida en este país. ¿Cuál sería su opinión en este tema? Le agradeceré mucho. Sí, sobre este tema, bueno, finalmente es un tema de mucho debate siempre, el que se tiene derecho a la vida digna y tenemos derecho a la muerte digna. Cronológicamente tendríamos que garantizar primero una vida digna, si no, yo no puedo garantizar una muerte digna. Entonces, de entrada, yo tengo que, como Estado, tendría que garantizarle los medios para una vida digna, y que es parte del mínimo vital. El permitir la disposición de la vida humana como tal, sí es una
vamos, considero que el derecho es el poder público se le ha confiado, y lo dice el 39 constitucional, el poder se instituye a favor del pueblo, se le ha confiado esa labor de crear el orden normativo a la luz precisamente de los bienes esenciales del ser humano, como son la vida, la dignidad, la integridad. En las legislaciones donde se ha permitido la interrupción de la vida a través de la eutanasia, del suicidio asistido, etc., se ha considerado como que la libertad es prácticamente el parámetro para determinar lo prohibido y lo permitido. Mientras seas aceptado o ejercido voluntariamente por la persona en ejercicio de su libertad, es bueno. Si no es en áreas de su libertad, es malo. Entonces, la libertad es como que el valor supremo que determina la licitud y ilicitud. En la tradición germánico-romana que tenemos en el sistema mexicano, no ha sido el ámbito de la libertad tal cual, sino se ha ido a aspectos tan dogmáticos como la protección de la vida, la protección de la integridad, la protección de la dignidad. Entonces, venimos de una tradición donde esos bienes jurídicos tienen tanto valor que son bienes prácticamente con una protección absoluta. ¿Qué sucedería? ¿Qué haríamos frente a esta situación? Si damos el permiso a la ley, que no fuera una conducta obligada, así como se abrió la posibilidad de interrupción del embarazo, se abre la posibilidad para interrumpir la vida, tendríamos que sí tener un marco normativo regulador muy específico para evitar injusticias. Entonces, considero que se tendría que ir trabajando en todo el andamiaje jurídico para tratar de cubrir todos los supuestos, porque no es fácil llegar a esta regulación. Si vemos la regulación de los Países Bajos, la regulación de los países europeos, donde se ha ido permitiendo la eutanasia, no siempre ha sido fácil su regulación. Entonces, considero que todavía hay mucho que hacer, no solamente en un reconocimiento constitucional, sino más allá en un reconocimiento normativo de ahora sí, cómo garantizamos ese acceso, ¿no? Mediante qué medios, y es un cambio muy importante en la legislación. Creo que es un tema que yo lo estaría... ¿Cuál es el problema? Que a veces las normas tienen como una única fuente el derecho comparado, es decir, el derecho de otros estados, donde copio y pego, copio y pego, copio y pego, se acabó. Yo creo que tendríamos que así obligar, así como ahorita que votamos por nuestros legisladores, sí obligarlos a que fuera producto de un trabajo académico el poder dictar ese tipo de normas, por la trascendencia, no una consulta a inexpertos, no, un trabajo meramente académico que pudiéramos tener sobre, a ver, ahora sí, cuál es el producto que se va a dar, porque es un tema todavía muy complejo al respecto. Muchas gracias. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Sí, le agradezco mucho. Muy amable, yo buscaría conocimiento a ello. Gracias, maestro, muy amable. Gracias. Tenemos 3 preguntas más en el chat y una intervención por ahí también. El doctor Manuel Fernández Torrano de Tabasco nos pregunta, ¿cómo calificaría la ausencia de los doctores a los hospitales en la pandemia, de acuerdo a los conceptos de objeción de conciencia? Bueno, aquí habría que ver cuál es el motivo de la ausencia de los médicos, ¿no? Si es por cuestión de riesgo sanitario, pues más que un ejercicio de objeción de conciencia sería una protección a la salud. La propia autoridad sanitaria determinó que grupos de personas que estuvieran en mayor riesgo, pues no estuvieran en contacto directo con las demás personas. Entonces, solamente sería en el caso de que hubiera una disposición obligada del retorno y todo, y que dijera el personal médico, yo me opongo, pero más que por objeción de conciencia sería por el autocuidado de su salud. Entonces, creo que serían ámbitos diferentes, es lo que yo ahorita alcanzo a percibir, pero la ausencia ahorita del personal de salud, yo creo que sí tendría que ser, esto también tiene que ver mucho con la cuestión ética. ¿Qué pasa? Que muchos médicos que están en el resguardo domiciliario pues no van a regresar. Y así estén en las mejores condiciones, se van a sustraer totalmente por no regresar a prestar sus labores, más que por otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que aquí es parte del problema de honestidad que tengamos como personal, donde realmente sea por protección de mi salud
Alguna vez se analizaba, ¿no? Los maestros estuvieron gran parte en resguardo domiciliario. Sin embargo, si hacíamos una consulta lista, había que ver cuántos maestros habían salido positivos, los donde se estaban contagiando. Entonces, a veces la ausencia en los hospitales no es realmente por una protección a la salud, porque tendría que estar resguardado en mi domicilio y se llegan a contagiar aún en el resguardo domiciliario. Gracias, maestro. Elia Martínez Madrid de Querétaro. Un médico que se niega a dar un alta voluntaria a un paciente con COVID grave, ¿sería objetor o estaría dañando la autonomía del paciente? ¿Y dónde quedaría la beneficencia para mantener la seguridad del resto de las personas que tienen contacto con este paciente? Muchas gracias, Elia. Saludos, muy interesante tu pregunta, porque sí fue algo que se presentó con frecuencia. El alta voluntaria de pacientes positivos y que perdíamos total rastro de ellos. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud de Atención Médica, la norma del expediente clínico, tiene que haber una responsiva médica. Entonces, mientras no hubiera la responsiva, primero, dice, si aún en contra de la recomendación médica que quiere regresar al paciente, lo podemos regresar. Pero si constituye un grave riesgo, pues necesitamos quién es el responsable médico que se va a hacer cargo del paciente. Y es a veces donde la familia no lo tiene. Entonces, si se pone en peligro grave la vida, el paciente necesita de asistencia ventilatoria y todo, y buscan egresarlo, tendría que ser garantizando el traslado en unidad de cuidados intensivos y todo lo mínimo para garantizar la vida del paciente. Pero si la salida constituye un riesgo para la salud pública, considero que se podría mantener en el hospital y no se violaría la autonomía, sino que se protegería un derecho que le brinda más, vamos a expresar, más protección a las personas, que sería el de la salud pública y obviamente el derecho para el paciente a la vida. Entonces, pero ¿qué es lo importante aquí? La información. Que le informen cuál es la causa de la negativa al alta voluntaria. Que se explique con todo detalle, y cuando se brinde ese tipo de información cambia muchas veces la percepción de las personas. El tiempo que estuve en la Comisión de Arbitraje Médico, siempre les dije, si hubiera una buena información, las comisiones de arbitraje médico ni existirían, porque la gran parte de las quejas es por falta de información. Entonces yo considero que se diera una información muy precisa sobre cuáles son los motivos por los que se evitaría el egreso, y considero que no habría violación a la autonomía, al contrario, que se estaría actuando en bien de en protección de un bien superior. Muchas gracias, maestro. Sajid Salgado de Yucatán nos pregunta, ¿de qué manera el libre desarrollo de la personalidad del propio individuo influye en la toma de decisiones de un médico en situaciones donde derechos fundamentales se ven en juego? Muy bien. Y nos dice, bueno, el tema del libre desarrollo de la personalidad pues es un tema bastante amplio, en donde pues tiene que ser muy subjetivo, ¿no? Porque el libre desarrollo de la personalidad implica muchas cosas, preferencias, ideologías, manifestaciones culturales y todo. Entonces aquí dice, bueno, ¿cómo eso influye en la toma de decisiones de un médico en situaciones donde están derechos fundamentales en riesgo? Primero, el médico estaría ejerciendo un principio de beneficencia y el paciente su principio de autonomía. Considero que uno de los puntos es que el médico justifique plenamente todas las acciones que está realizando. Que el bien jurídico que está buscando es la salud y la protección de la vida. ¿Para qué? Para que en un momento dado legitime totalmente su actuar, a pesar de las afectaciones que pueda haber en el libre desarrollo de la personalidad. ¿Ah? Si está totalmente legitimada la actuación del médico mediante una justificación plena de las intervenciones que ponen en riesgo a esa libertad del desarrollo de la persona, a ese libre ejercicio del desarrollo de la personalidad, puedan tener el sustento suficiente para que pueda prevalecer como un beneficio para el paciente. El problema es que a veces no se llegan a sustentar realmente las decisiones del personal de salud. Por eso es importante que en cada intervención que se haga se justifique, porque todas constituyen cierta afectación al desarrollo de la persona en muchas de sus vertientes, porque es muy amplio este derecho subjetivo. Es tan amplio
que cualquier expresión pudiera afectarla, pero la situación aquí es el grado de afectación tiene que estar plenamente justificado porque el bien que se busca es mayor que ese grado de afectación que se llega a tener. Entonces, volvemos al propio punto, la información. Habiendo una comunicación asertiva en la relación médico-paciente, va a evitar expectativas diferentes. Pero a veces, como pacientes, queremos cuestionarle al médico situaciones que escapan a nuestro control. Por mucho que busquemos en Google, no tenemos la formación médica. Y a veces el médico da por hecho que nosotros ya sabemos cosas y que en la lógica deberíamos de saberlo. Nosotros somos personas ignorantes en la medicina y en muchos temas más, ¿no? Pero más en la medicina, donde no sabemos lo que va a suceder. Entonces, frente a esa información inexacta o insuficiente, va a generar un problema. Entonces, yo considero que aquí el punto fundamental sería la información y la justificación de las decisiones diagnósticos o terapéuticas para tal efecto. Muchas gracias. Tenemos la intervención de Marina. Gracias, buenas tardes. Una disculpa por la cámara apagada, es por el ancho de banda. Excelente ponencia, muchas gracias. El comentario es hacia lo siguiente. Tengo entendido que en la Ciudad de México, desconozco si aplica igual en otros estados, los médicos objetores o el personal de salud objetor de conciencia en el caso de la interrupción legal del embarazo tendrían que haberlo notificado de manera previa a sus autoridades, llevar a cabo todo un proceso para que ellos estuvieran enterados de quién era el personal objetor, de tal manera que se pudiera garantizar el acceso a la prestación de estos servicios en salud. De ahí deriva mi siguiente pregunta. En el caso de las voluntades anticipadas, desafortunadamente en la práctica, aunque haya personas que tienen una voluntad anticipada donde especifican claramente que no desean recibir tratamientos que ellos consideran extraordinarios porque el beneficio ya no es algo que ellos consideran adecuado. A pesar de eso, por ejemplo, en el caso de intubaciones o algunos otros procedimientos, se llevan a cabo por parte del personal médico, pese a que en el expediente clínico esté ya ahí especificado que el paciente no desea ser sometido a estos tratamientos. En ese sentido, entendería yo que el personal médico podría decir que no acepta la voluntad del paciente por un tema de objeción de conciencia. ¿Esto sería válido? Sí, vamos, el médico, si ya está la voluntad del paciente expresada en ese documento voluntad anticipada, el médico sí tiene el derecho en ejercicio de su autonomía a poder sustraerse al cumplimiento de tal voluntad, si lo puede hacer, siempre y cuando no estuviera en riesgo grave en la vida del paciente, una situación de urgencia prácticamente. Entonces, sí es posible que se pudiera dar esa objeción de conciencia, porque vamos, el médico tiene sus principios basados en la ética médica, donde a lo mejor dice, mientras haya una razonable seguridad de poder recuperar al paciente adelante, ¿no? Paciente que no se quiere intubar porque considera que la intubación es un paso a la muerte. No todas las intubaciones son paliativas, hay intubaciones que han podido ser, el paciente ha sido extubado y ha sobrevivido y todo, pero lo mismo, no se le informó debidamente sobre el alcance de la decisión que tomó en su voluntad anticipada, pero considero que sí, el médico pudiera ejercerlo siempre y cuando sí exprese esa situación que por razones de ética, sobre todo aquí sería, pudiera no estar de acuerdo con que se permita la no realización de algunos procedimientos cuando hay la razonable seguridad de que puede ser recuperatorio. Pero sí podría hacer una expresión ahí una invocación de objeción de conciencia. Y una pregunta, en el caso ya concreto de pacientes que se encuentran fuera de tratamiento, donde es evidente que someterlos a este tipo de procedimientos, más allá de una razonable beneficio médico para el paciente, solo prolonga estados de agonía y que resultan en un daño para el paciente, esto es permitido. A mí lo que me llama la atención es cómo esta libertad de conciencia del personal de salud puede en casos muy francos resultar en daño hacia el paciente y pues, que se haga. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿el personal de salud está avalado para hacer esto por la objeción de conciencia? Sí, sí sería así, pese a que ya no haya un beneficio real para el paciente, a pesar de eso, ¿pueden hacerlo?
aquí primero habría que ver lo que es el límite del esfuerzo terapéutico para evitar el ensañamiento o obstinación terapéutica. El límite del esfuerzo terapéutico, y que muchas veces culmina en cuidados paliativos, es el punto medio para evitar dos extremos indeseables: la terminación anticipada de la vida mediante actos eutanásicos, y digo indeseables desde el punto de vista normativo, que ahorita está prohibido, no porque esté yo en contra o a favor de la eutanasia, sino puntos que no están permitidos, que sería la terminación anticipada de la vida mediante la eutanasia y la prolongación innecesaria mediante la obstinación terapéutica. Entonces, se tiene que llegar al límite del esfuerzo terapéutico. De ninguna manera está justificado ni jurídica ni éticamente el ensañamiento terapéutico. Cuando hay futilidad del tratamiento, es momento de limitar el esfuerzo terapéutico y ofrecerle al paciente lo que es posible, que muchas veces son los cuidados paliativos, en el cual ya no es posible dar un tratamiento activo porque sería más dañino y podría ser constitutivo de una lesión para el paciente. Pero tampoco lo podemos dejar sin ningún tipo de intervención en que siga la historia natural de la enfermedad. Entonces, por eso se le ofrecen cuidados paliativos. Entonces, yo creo que sería ahí el punto de llegar al límite del esfuerzo terapéutico y ver si proceden o no los cuidados paliativos para mejorar las condiciones o mantener mejores condiciones posibles al paciente. Pero no, la objeción de conciencia para nada nos llegaría a legitimar una obstinación terapéutica. Al contrario, tendríamos que, en muchos casos dirían, yo ya no quiero intervenir en el paciente que quieren que se le haga todo, porque lejos de ayudarle, le estoy generando un mayor daño. Estoy cayendo en una obstinación terapéutica. Por eso, el punto medio del límite del esfuerzo terapéutico. No sé si más o menos dé respuesta. Sí, quedó excelente la respuesta. Muchísimas gracias. 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 Tenemos dos preguntas que de alguna manera abordan un poco esto. Las voy a leer por si quisiera el maestro Alejandro precisar algo más. Fabiola Noelia Cortés dice, ¿un médico puede solicitar por escrito el ser excluido de realizar una acción específica por considerarse objetor de conciencia? Y en caso de ser posible, ¿qué características debe tener el documento? Y ese Moreno pregunta, ¿qué ocurre cuando se presenta un caso de ensañamiento terapéutico? Cuando el médico de alguna manera se resiste a aceptar la inminencia de la muerte de un paciente e incluso de expresarlo a los familiares o al mismo paciente. No se respeta el principio de beneficencia. En los hospitales públicos es una práctica muy común. Bien, en el primero, bueno, pues el médico puede expresar por escrito su objeción de conciencia. Lo que sí que no se maneje en un listado público también sería, ya sean cosas de analizarlo, ¿no? Porque por ahí había una pregunta que decía que pudiera ser discriminatorio, ¿no? Entonces, son cuestiones, pero vamos, tiene la libertad de poderlo hacer por escrito y expresar el por qué se considera como objetor de conciencia respecto a qué procedimientos, porque no va a ser objetor de conciencia en todo caso, ¿no? Respecto al segundo punto, era sobre Del ensañamiento el ensañamiento terapéutico. terapéutico, ¿no? Que si se iba a presentar. Sí, miren, es que en los hospitales públicos pasa de todo, tanto que les adelantan la salida porque pues ya no hay lugar para el que sigue, como el que lo pueden mantener ahí. En los privados también se da mucho el ensañamiento terapéutico porque pues, representan días cama, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios que se pueden dar. Sí, en la parte del ensañamiento terapéutico es una práctica prohibida, tanto ética como jurídicamente. Desafortunadamente, ¿por qué se llega a cabo? Una, por intereses económicos, y dos, por una medicina defensiva. Porque incluso si hubiera una voluntad anticipada o hubiera una expresión previa del paciente de no someterse a medidas extraordinarias, el temor a que la familia demande puede más que cualquier voluntad que haya en ese momento. Entonces no interesa, con tal de que la familia no los vaya a demandar por no darle la atención al paciente. Entonces, sí es una práctica que se llega a dar, pero considero que mucho, más que por la terquedad del médico, considero que podrían ser los menos casos. Yo no tengo un estudio al respecto, una simple percepción, serían menos los casos que fuera ¿por qué se puede dar la obstinación terapéutica? Por la no aceptación de la muerte, es cierto, porque se considera como un fracaso, pero mucho por el temor a las demandas. Prefiero hacerle todo lo posible que sobre y no que falte. Entonces, no, desafortunadamente sí, la obstinación terapéutica es una práctica que debemos de erradicar totalmente porque no está aceptada en ninguno de los casos, pero aquí es otro de los puntos. Brindarle al médico
la certeza jurídica de que su actuación no está condenada, como muchas veces se dice. Sí, las autoridades incriminan al personal de salud, es cierto, y los pacientes y todo, pero si hay un apego a la norma, es muy difícil que prospere la demanda. ¿Por qué? Porque la valoración de la actuación del personal médico es conforme a la Lex Artis, que nace de los principios de la misma disciplina médica. Entonces, sí se podría en un momento dado justificar plenamente. Entonces, yo creo que el primer punto es darle la certeza jurídica y evitarnos esos discursos que generan medicina defensiva donde los compañeros abogados le dicen al médico, no, mejor haz esto porque si no te demandan, no. Siempre les pongo de ejemplo, el paciente que va con una enfermedad crónica al médico siempre dicen, a ver, tómate tu medicamento, tu ejercicio, lleva tu dieta, etc. Si al mes llega y no hizo nada, lo regañan, porque el paciente fue mal paciente, porque le avisaron, se va a complicar y no va a poder mantenerse en control. Cuando el personal de salud le podemos decir, esto es lo que vas a hacer para evitar que una demanda vaya a prosperar. No te podemos evitar las demandas, pero sí que prosperen. Si tú cumples con todo esto que marca la norma, tienes la certeza jurídica de que no te va a pegar duro la enfermedad. Pero llega el personal de salud, no, pues no es historia, no es expediente, no pedí esto. Entonces, es como el paciente que no siguió las medidas de recomendación para la enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces pasa lo mismo. Yo creo que aquí el punto importante es darle al médico las herramientas de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica, de que apegándose a la norma no va a tener problema, porque mucho se deriva por la medicina defensiva. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta ya para ir cerrando. David Cortés Q, me parece que es de Campeche. En el caso de un paciente intubado que el familiar solicita realizar un procedimiento quirúrgico para colocar el catéter Tenkov en covitario, ¿es negado el acceso a este servicio aplicando la objeción de conciencia? ¿Esto es posible? Bueno, aquí no me queda claro, dice, en caso que un paciente intubado que el familiar solicite realizar un procedimiento quirúrgico para colocar el catéter, es negado el acceso a este servicio aplicando. Aquí sería ver, considero que la objeción de conciencia tendría que sustentarse. ¿Cuál sería el motivo para decir que es objetor de conciencia y no, no intubar al paciente? No ponerle el catéter, perdón, no colocarle el catéter al paciente intubado. Yo creo que eso sería, ahí no me quedó muy claro en qué sentido sería la objeción de conciencia para ello, ¿no? A lo mejor lo que solicita es que el familiar está solicitando un procedimiento que ya no es benéfico para el paciente, no sería objeción de conciencia, sino un auténtico ejercicio de su profesión. Finalmente el paciente, el que toma las decisiones es el médico, el ejercicio de la beneficencia y no maleficencia, no actúa a gusto del paciente o de los familiares, ¿no? Aquí lo mismo, darle información de que si ya no es posible o ya no es necesario ese catéter o es más riesgoso que benéfico, explicarle al paciente cuál es la situación de la decisión terapéutica, más que de objeción de conciencia, de la decisión terapéutica a la luz de la ponderación de riesgos y beneficios. Bueno, pues de esta manera cerramos esta maravillosa participación del maestro Alejandro Pacheco Gómez. Le agradecemos muchísimo. También agradecemos a todas ustedes por sus preguntas, por el interés que han puesto en esta conferencia. Y bueno, rapidísimo, en el chat tenemos muchas felicitaciones para el maestro Alejandro Pacheco Gómez. Para quien no lo tenga ubicado, él está en la Comisión de Bioética del Estado de Hidalgo, también por si quieren tener algún contacto con él para seguir profundizando sobre este y otros temas. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde.